presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ahora nuevamente de vuelta en nuestro programa Contigo. Creo que ya solucionamos el problema de audio. No sé si me confirman en el estudio que ya es así. Perfecto. Bueno, entonces voy a retomar un poco lo que veníamos hablando en el editorial. Voy a hacer simplemente recordar que en la dirección de la emisora está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio César Umbría y el buen amigo Gregorio González en los controles. Bueno, voy a tratar de hacer un editorial muy corto porque ya hemos perdido por problemas míos técnicos algún tiempo de la transmisión, y estaba hablando del tema del retorno ordenado de venezolanos que están en Colombia hacia Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro desde hoy ha generado unas medidas que lo único que buscan es obligar a los venezolanos prácticamente a dormir, a quedarse en las calles de Colombia, a quedarse en los alrededores de la frontera, porque solamente está permitiendo el paso fronterizo los días lunes, miércoles y viernes. En el caso de Cúcuta, solo hasta 300 personas, y en el caso de Arauca, solo 100 personas semanales. Lo que hace sin duda que este programa, que ha buscado tener el retorno voluntario y ordenado de migrantes venezolanos a Venezuela por el tema de la pandemia, prácticamente se paralice. Ahora, ¿qué busca el régimen de Maduro con esta situación? Bueno, lo primero que busca es utilizar la crisis, la tragedia que hoy viven muchos venezolanos, que por el tema del COVID no tienen la posibilidad de mantenerse en Colombia y desean regresar a Venezuela. Bueno, la primera consecuencia es que los está sometiendo a que hoy tengan que dormir en las calles, a que hoy no tengan la posibilidad, aún pagando su pasaje en autobús, de trasladarse a la frontera, porque simplemente ellos están aplicando una suerte de tapón que además tiene un trasfondo político, y el trasfondo político es buscar desestabilizar, buscar de alguna u otra manera generar caos social en Colombia a los fines de buscar atacar y de buscar de alguna otra forma tener incidencia contra la gestión del presidente Iván Duque. Lo que queda claramente demostrado es que a Maduro no le interesa la vida de los venezolanos. Así como por culpa de Maduro más de 5 millones de venezolanos han tenido que salir de la frontera, no solamente eso se configuró en su momento en una violación flagrante a los derechos humanos de estos venezolanos que tuvieron que ir en lo que ha sido el éxodo más grande de la región y el segundo el éxodo más grande después del de Siria, sino que además de esto, los pocos venezolanos que han regresado al país los han colocado en una suerte de campos de concentración en el estado Táchira y en el estado Apure, donde los hacinan, donde los maltratan, donde los tienen vigilados por colectivos armados para que no puedan salir, donde les quitan los celulares, donde no les dejan hacer denuncias, donde el que denuncia no solamente lo persiguen y lo hostigan, sino lo amenazan. Y Maduro ha hecho de esto unos campos de concentración donde obviamente expone la vida de estos venezolanos a que se contagien de coronavirus. Pero además de esto, entonces tenemos esta situación que lo que genera, sin duda alguna, es una suerte de tapón en la frontera que no le permite hoy a los venezolanos poder emprender, a los que han decidido hacer de su retorno ordenado. Nosotros queremos decir, además, y con esto voy a cerrar el editorial, disculpen lo corto, pero es que tuvimos muchos problemas de conexión. Quiero cerrar el editorial diciendo que tenemos que tener muy claro que la única manera de que Venezuela se acabe la tragedia humanitaria que estamos viviendo y que para la región no exista ningún tipo de amenaza de desestabilización de los sistemas democráticos de cada uno de los países es que Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República, que hoy usurpa desde el año 2018. Nicolás Maduro es el principal responsable de la tragedia de los venezolanos, pero además Nicolás Maduro también es el principal responsable de todos los elementos, todos los hechos, todas las acciones que se realizan en la región a los fines de desestabilizar a los gobiernos democráticos. Maduro es un peligro para la región. Maduro significa desestabilización, Maduro significa crisis política,
Maduro significa crisis económica y Maduro significa crisis social. Y si no entendemos esa realidad, y si no entendemos además que todos los países tenemos que unirnos para ejercer toda la presión suficiente para que en Venezuela pueda haber una salida política, electoral y democrática que saque a Nicolás Maduro del poder, no solamente es que la crisis en Venezuela se va a profundizar a niveles que nadie se imagina y que además ponen mucho más en riesgo la vida de todos los venezolanos, sino que además ese virus que se llama el chavismo, ese virus que se llama el madurismo, se va a seguir expandiendo o va a intentar expandirse por los países de la región para desestabilizar y para tratar de generar un nuevo eje geopolítico que sirva de trinchera a este pensamiento, a esta ideología de la división, del odio, de la miseria, como lo es el socialismo del siglo XXI. Así que con esto vamos a un corte. Ya al regreso estaremos conversando con el diputado Ángel Medina, que es diputado de Primero Justicia por el Estado Bolívar, pero además es el presidente del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Así que ya volvemos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, ya estamos ya de regreso cuando son las 1:24 de la tarde, hora de Caracas, con nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio, y ya tenemos en línea al diputado Ángel Medina. Diputado Ángel Medina es diputado de Primero Justicia por el Estado Bolívar, pero además ha sido o es el presidente de la comisión designada por la legítima Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó para lo que era presidir lo que significa el Comité de Postulaciones para el Consejo Nacional Electoral. Y es propicio conversar con él hoy a razón de un comunicado que hizo público el día de ayer como respuesta ante este nuevo zarpazo o ante esta nueva acción que, bueno, que no se puede calificar desde el punto de vista jurídico más allá de una aberración como las que nos tiene acostumbrado un TSJ que al final no es un tribunal, sino pareciese más bien una sucursal del Partido Socialista Unido de Venezuela, teledirigido desde Miraflores, y que, bueno, que fijaba allí posición referente a este nuevo intento por impedir a los venezolanos tener la opción de ir a unas elecciones verdaderamente libres y democráticas. Así que le damos la bienvenida al diputado Ángel Medina, y quería empezar por allí, Ángel. ¿Cómo evalúas esta nueva, yo no sé si decirle incluso sentencia, porque entiendo que ni siquiera ha salido publicada, cómo evalúas esta nueva acción del Tribunal del PSV? Hola Eduardo, saludos y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, mira, sí, arranco por eso, esa coletilla final que hiciste. Evaluarlo es difícil porque no sabemos qué es. Es decir, ellos todavía no han publicado el documento de la declaración política que dieron el viernes. O sea, por lo tanto no sabemos cuál es el alcance
Entonces sí, claramente declaran la omisión inconstitucional del tal, en desacato, pero no te explican qué sentido y por qué. Pero además hablan de algo, dejan como entrever que el CNE, ahora los rectores van a tener potestades de legislar. Una cosa absolutamente loca de que los rectores se puedan hacer por sus propias leyes. Y habla además del tema de los diputados indígenas, que yo no sé si eso es con los diputados de Amazonas o son los diputados indígenas o son los que se van a elegir. Y en conjunto habla de la posible modificación del sistema electoral. O sea, habla de muchas cosas que son determinantes para la posibilidad de tener elecciones libres en Venezuela, pero no te explica porque no han publicado absolutamente nada, por lo menos hasta hace minutos, que fue la última vez que vi la página, ¿no? Correcto. Ahora, sin duda alguna, Ángel, ese rumor, bueno, al final está en la página, porque por cierto les debo decir que este es el único país del mundo donde un tribunal de la República, que es la máxima instancia, que es el Tribunal Supremo de Justicia, publica sus notas de prensa y su sentencia en un fanpage de Facebook, ¿no? O sea, que veamos un poco el grado de mamarrachismo que tiene el régimen de Maduro. Pero yo veía en tu comunicado, Ángel, que tú te centrabas en lo que yo creo que es lo realmente importante, más allá de toda esta fauna y esta flora que significa el PSV, que es el derecho a elegir de los venezolanos. Y estamos seguros y estamos además conscientes que los venezolanos quieren una salida a esta tragedia que vivimos todos, quienes están todavía en Venezuela y quienes hemos tenido que salir, pero que al final también la sufrimos por tener a nuestra familia en Venezuela, pero que en todo caso, cualquiera que sea el desenlace, siempre hemos planteado que debe ser a través de un proceso electoral que se dirima esa disputa. ¿Cómo evalúas tú, en el medio además de estos intentos del régimen de Maduro de llegar a acuerdos humanitarios, etcétera, que se le dé un zarpazo de esta forma a lo que destaparía la olla de presión que hay en Venezuela, que es un proceso electoral? Es precisamente eso, se profundiza más la crisis, Eduardo. Las cosas son más complejas todavía. Se cierran más caminos para alcanzar salidas concertadas y salidas políticas a este desastre que estamos padeciendo. Porque al final, como tú bien lo dices, yo lo recalco y lo defiendo con mucha fuerza, nuestro objetivo no es el CNE y es tener condiciones, es que la gente pueda decidir libremente qué es lo que quiere para este país. Y para decidir libremente tú tienes que tener mínimos que permitan que el venezolano tenga nuevamente confianza en el voto, tenga nuevamente confianza en el sistema electoral y diga que a través de su participación puede cambiar las cosas y puede darse un respiro de un país distinto. O sea, nosotros tenemos tiempo que no le decimos que el venezolano no tiene la oportunidad de decir qué es lo que quiere para este país. Y eso es lo que efectivamente puede ser la base de la construcción o la base de la reconstrucción de este país. Y eso es lo que finalmente nosotros siempre hemos estado luchando y vamos a seguir luchando, porque este es otro capítulo más de cercenamiento de los derechos de los ciudadanos. Este es otro capítulo más en medio de alguien que se quiere afianzar en el poder y no quiere salir de ahí. Así que al final nos toca seguir luchando para que al final de este camino, el inicio de la reconstrucción, sean los millones de venezolanos dentro y fuera de este país decidiendo qué quieren para Venezuela, qué es lo que ellos plantean para el país. Ahora, está claro todas estas. Les recuerdo que estamos hablando con Ángel Medina, que es nuestro diputado del Estado Bolívar por Primero Justicia y presidente del Comité de Postulación. En el día viernes, Primero Justicia, le presentamos una propuesta a los venezolanos denominada Propuesta por la Libertad y por la Vida. Y uno de los puntos fundamentales, de las exigencias fundamentales en el marco de un acuerdo que atendiese la emergencia del COVID-19, pero que también atendiese lo que es la raíz de todos los problemas en Venezuela, que es el tema político, bueno, planteamos que debía elegirse un nuevo Consejo Nacional Electoral y que ese nuevo Consejo Nacional Electoral debía ser además votado y seleccionado en el seno de la Asamblea Nacional. Ante esta situación, que además, por cierto, minutos antes de dar la rueda de prensa para presentarlo, bueno, salió esta comunicación del TSJ. Ante esta situación que se plantea, ¿cuál crees tú, Ángel, que es el camino que está tomando esta crisis política, como tú bien lo decías, de que está cerrando las puertas a un cambio en Venezuela, pero más allá de eso, ¿hacia dónde crees tú que está llevando Maduro el país en medio del COVID y además en medio de esta crisis, cerrando todas estas posibilidades o todas estas puertas?
Hacia más sufrimiento, Eduardo. Hacia más sufrimiento. Hacia más sufrimiento no de ellos. Hacia más sufrimiento de los venezolanos y de Venezuela como país, como nación. O sea, nos está llevando un proceso de debilitamiento tal de lo que es nuestro país que, ojo, a mí me da miedo que Venezuela se pierda en el camino y se autodestruya. Hacia allá nos están llevando. Eso es claro. Ahora, ¿hacia dónde debemos ir nosotros? Creo yo, a la resistencia. Nosotros tenemos que resistir. Y resistir, como siempre digo, no es salir todos los días a protestar y salir todos los días a organizar protestas y marchas. Resistir, eso también es importante. Pero resistir es estar permanentemente planteando la alternativa al país. Estar permanentemente planteando qué es lo que hay que hacer para salir de este desastre. Y además, explicar a la gente por qué llegamos a este desastre. Eso es resistir, es estar presente, es hablar, es poder explicar, es poder levantar tu voz. Y esa resistencia no podemos dejarla hasta el día que esto cambie. Ahora, tú tocabas un tema que me parece fundamental, y es que cuando tú dices que la crisis va a profundizar es el sufrimiento de los venezolanos, porque al final quienes están en el poder no solamente están usurpando funciones, sino que además están generándose un usufructo de los bienes públicos y los recursos del Estado para mantener su poder, pero además para mantener su influencia y su corrupción. ¿Y qué papel juegan las Fuerzas Armadas en este proceso? Porque además de ser garantes de la Constitución y deben ser además garantes de lo que significa el derecho a los venezolanos y a su soberanía, ¿qué papel están jugando, qué papel debe jugar hoy la Fuerza Armada en este contexto? A mí me preocupa porque la Fuerza Armada, con todo esto que está haciendo, muchas omisiones que ha tenido, muchísimas omisiones que tiene, que no dice, y que no plantea, que no actúa, que no se para, está provocando su propia autodestrucción. Por ejemplo, cuando tú tienes omisión con el tema del Esequibo, tú mismo estás abandonando tu función principal, que es defender las fronteras y la soberanía de la nación. Cuando tú permites que haya colectivos armados o presencia de grupos guerrilleros en el país, tú mismo te estás despojando de tus competencias. Entonces estás provocando tu propia debilidad y tu propia autodestrucción, y eso es lo que más me preocupa en este momento. Por eso te digo, digamos, como un proceso de autodestrucción de lo que es la nación. Y los procesos autodestructivos son los peores porque lo haces adrede, lo haces a conciencia. Entonces, eso, cada día que pase, es más complejo reconstruirlo, es más complejo volverlo a rescatar, y es más complejo para el futuro del país. Por eso que nosotros siempre decimos, mientras más rápido salgamos de este desastre, pues 1000 veces mejor para el país, para la historia de la nación. Ángel, y aprovechando que estamos conversando contigo, les recuerdo que estamos conversando con el diputado Ángel Medina, diputado de Primera Justicia por el Estado de Bolívar. ¿Cómo está la situación en Bolívar, no solamente en el tema de la gasolina, sino también en el tema de los servicios públicos y el tema del COVID-19? Por además ser Bolívar parte de una cercanía a una zona fronteriza, y a una zona fronteriza como Brasil, que bueno, que de alguna u otra forma tiene muchísimos niveles hoy en día de contagio. ¿Cómo está esa situación en el Estado de Bolívar? No, lo primero es que los indígenas están sufriendo mucho, Eduardo. Están sufriendo mucho por el aislamiento al que tienen sometido, por los controles permanentes que están sometidos. Para los indígenas la frontera no existe, o sea, entre Venezuela y Brasil eso no es su frontera, sus fronteras son otras cosas, y están muy sometidos, están muy limitados, y además también padecen de COVID, o sea, están siendo víctimas del COVID, y en medio de una situación donde más que ser atendidos por salud pública, están siendo perseguidos. Lo primero. Y en segundo, bueno, el Estado de Bolívar sufre lo mismo que sufre el país. El tema de las gasolinas es grave, pero con el añadido que es absolutamente irónico. Allá se va el agua, pero tienes el Orinoco y el Caroní al frente, pero no tienes agua. Y ese servicio es grave. El tema del gas también es muy complejo, el gas doméstico en los estados, pero al final Bolívar no es distinto al resto de la nación. Bolívar vive exactamente los mismos problemas, con el agravante que ya las cosas llegan más tarde y son más caras. No, y además que el tema de la gasolina no solamente es que es sumamente grave, sino que además siempre hemos escuchado el régimen, solamente cuando Chávez, sino ahora también con Maduro, decir que una de las principales razones, o quizás la principal razón, al margen de su retórica de la guerra económica, del bloqueo, etcétera, etcétera, esas guerras fantasiosas que solo ocurren en el cerebro de quienes hoy usurpan el poder, pero también hablaban siempre del contrabando de la gasolina.
y ese contrabando decían que salía por la frontera con Colombia, pero también por la frontera con Brasil. Y resulta ser que siempre comentábamos, bueno, pero ¿cómo puede haber contrabando de gasolina por un puesto fronterizo que es controlado por las Fuerzas Armadas? Y al final las Fuerzas Armadas, bueno, son controladas por el régimen. Ahora estamos viendo que quienes hoy sustituyeron el contrabando de gasolina por la frontera, ahora son quienes revenden, quienes hacen el contrabando dentro de las propias bombas de gasolina para sacar gasolina y vender por fuera, pero al final el tema de la gasolina se ha convertido en el gran negocio, como lo fue en su momento el tema de los alimentos para el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, te pregunto, Ángel, ¿qué le puede decir hoy un venezolano a un funcionario de la Guardia Nacional mientras está en 8, 9, 10, 11 horas de cola y ve cómo ese funcionario le saca la gasolina a un vehículo para revenderla por fuera? ¿Qué le puede decir hoy un venezolano a un Guardia Nacional si se lo conseguiría de frente? Mira, lo primero, Eduardo, antes de entrar ahí, es que en el caso del Estado Bolívar, la gasolina se la lleva el arco minero, no el contrabando. Es el arco minero el que demanda enormes cantidades de gasolina y al cual le dan enormes cantidades de gasolina. Y ahí forma parte de un esquema donde está todo el mundo, casi que todas las autoridades públicas están metidas ahí. Pero en el caso de eso, de qué decirle al Guardia Nacional, mira, yo he visto muchas cosas de muchos ciudadanos diciéndole 1000 cosas a los guardias nacionales, 1000 cosas. Pero la verdad es que lo mejor que podemos decirle es que se está autodestruyendo lo que él cree. Si él cree que la Guardia Nacional es un cuerpo militar necesario para el país, bueno, hay que decirle, mira, eso se está autodestruyendo, y no se está autodestruyendo porque alguien lo está atacando, porque ustedes mismos lo están destruyendo. Y más allá del tema que yo sé que hay gente que llega, se para, los insulta y le dice un poco de cosas, es decir, se está autodestruyendo. Están acabando, tus jefes están acabando con la Guardia Nacional. Y cuando vayas a ver, ya la Guardia Nacional no va a existir, porque su función se la delegó a otro, o su función dejó de cumplirla, y por tanto va a dejar de existir. Yo creo que ese es un buen momento para decirle a la Fuerza Armada que están en un camino muy, muy duro, porque sus jefes están prácticamente haciendo lo que no corresponde, y lo que les corresponde no lo están haciendo. Así es. Bueno, era el diputado Ángel Medina, diputado por el Estado Bolívar de Primero Justicia y presidente del Comité de Postulaciones, designado por la legítima Asamblea Nacional para elegir a el nuevo CNE. Quería darle las gracias a Ángel, y con eso entonces nos vamos a un corte y al regreso estaremos conversando sobre el tema de la gasolina y estaremos presentando lo que el día de hoy el diputado Alfonso Marquina ha denominado el monitor popular de la gasolina desde Primero Justicia y la fracción parlamentaria. Ya volvemos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos ya de regreso con su programa Contigo, cuando son las 1:41 de la tarde. Y el día de hoy, el diputado Alfonso Marquina, diputado y jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, presentó una iniciativa que estará desarrollando la fracción de nuestro partido a lo largo de todos los días en un monitoreo en los 24 estados del país sobre la situación de la gasolina. Quiero dar con ustedes entonces esta declaración para luego hacer varios comentarios al respecto. Este es el primer reporte del Observatorio Popular de la Gasolina, un esfuerzo que desde el Partido Primero Justicia estamos realizando a nivel nacional, municipio por municipio, estado por estado, a excepción del estado del Tamacuro. En este primer reporte de la primera semana de los anuncios de la distribución de la gasolina, tenemos que decir que de las 1.368 bombas autorizadas para gasolina subsidiada, solo operaron 820, de las cuales 548 lo hicieron de forma irregular, es decir, la gasolina llegaba tarde o no llegaba. El 1 de junio, el primer día de la implementación de este sistema, se llenaban los tanques de los vehículos. A partir del día 4 hasta el día 8, solo empezaron a venderse 20 litros por vehículo. Las colas en cada bomba en promedio oscilaban entre 700 a 800 vehículos por bomba. El tiempo promedio en las colas era el 75%, más de 12 horas en las bombas subsidiadas. Y en las bombas dolarizadas, entre 2 a 4 horas por bomba. 126 bombas subsidiadas que arrancaron el día 1 de junio fueron cambiadas a partir del día martes a bombas dolarizadas. El 70% de las estaciones de servicios no con sistemas de pago ni con mucho menos el sistema biométrico. Por lo tanto, en ese 70% de estaciones de servicio se pagaba en efectivo. El día de ayer, domingo, lamentablemente tenemos que anunciar 2 fallecidos en medio del caos de la gasolina. Uno ocurrió en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, en la cola para echar gasolina en la estación de servicio de la bomba que está en la avenida Venezuela con calle 30. Un señor que tenía que ir empujando su vehículo, vino un infarto y perdió la vida. El segundo caso ocurrió en el estado Portuguesa, que en medio de este caos, de este desorden que ha venido generando este sistema de distribución, cuando fue a cruzar la calle, una calle que era en un solo sentido, se encontró lamentablemente con que una gandola lo arrolló porque la improvisación había puesto esa vía a funcionar en doble sentido. Así que, lejos de ser una solución, lo que se ha venido evidenciando es cada día más anarquía, más desorden, mayor corrupción. Cada vez son más frecuentes las denuncias de las colas VIP, que no es otra cosa que personas con carros de lujo que les hacen una cola adicional, una cola muy corta porque pagan $20 para que sean pasados sin que tengan que hacer las colas. Por lo tanto, lejos de esto ser una solución, lamentablemente en esta primera semana de funcionamiento de este sistema de distribución, lo que tenemos que decir que los problemas se han agravado, que la corrupción se ha profundizado y que Venezuela cada día más sufre rigores de esta dictadura que lamentablemente no tiene soluciones para el pueblo. Por eso urge que se instale en Venezuela un gobierno de emergencia nacional. Bueno, esas eran las declaraciones de nuestro diputado Alfonso Marquina, diputado por Primero Justicia, jefe de la fracción parlamentaria de nuestro partido, y con esto quiero hacer varios comentarios referentes al tema de la gasolina. Ya lo hemos venido hablando y lo primero que tenemos que recordar es que es una vergüenza para los venezolanos que, siendo el país con las mayores reservas petroleras del mundo, un país que en el año 98 producía más de 3 millones de barriles de petróleo diario y más de 3 millones de barriles de gasolina diarios, bueno, hoy tenga que traer
gasolina de Irán y de otros países para poder surtir medianamente los tanques de gasolina de nuestro pueblo. Es decir, es una vergüenza que quienes hablaron de la soberanía petrolera, de que ahora PDVSA era de todo, bueno, lo único que terminaron fue acabando con PDVSA, robándose hasta el agua de los floreros y dejando al país sin gasolina y sin petróleo. Pero entonces traen estos buques de Irán como la gran solución, que seguramente hasta está haciendo un negocio para los bolsillos de más de un enchufado, y resulta que en Venezuela muere un venezolano en pleno siglo XXI de un infarto porque tiene que estar empujando su carro para poder llegar a una estación de gasolina después de hacer 12 horas de cola para poder echarle gasolina al. Y ante eso uno tiene que decir, porque es que no cabe otra palabra de indignación al escuchar esta historia, o al escuchar la historia de este muchacho que fue arrollado en Portuguesa por estar tratando en la noche, a altas horas de la noche, haciendo una cola para la gasolina, además con un tránsito en contrasentido y una gandola lo arrolló. No queda otra expresión que decir que y su cúpula lo único que significa para Venezuela es tragedia y es desgracia, y que sin duda son unos degenerados que, usurpando el poder en Venezuela y respetando la vida de los venezolanos, se han hecho millonarios a costilla del sufrimiento, de las lágrimas y de la tragedia de millones de venezolanos que padecemos la crisis a la cual ellos nos han llevado. Y entonces la pregunta es a las Fuerzas Armadas, y siempre lo digo y siempre lo voy a decir: ¿hasta cuándo, Padrino López, vas a ser el cómplice de Maduro? ¿Hasta cuándo tú, Padrino López, vas a seguir poniéndole la cara a tus hijos, cuando tus hijos hoy te tendrán que señalar como el responsable o el corresponsable de esta tragedia que hoy vive Venezuela? Porque ese uniforme que tú llevas puesto, Padrino López, no solamente lo deshonras todos los días con tu actitud, sino que además ese uniforme que llevas puesto no te pertenece. Ese uniforme de las Fuerzas Armadas y lo que representa nos pertenece a los venezolanos. Y tú no puedes hacer de ese uniforme una vergüenza como es lo que tú haces todos los días cuando pasan cosas en Venezuela como las que están pasando y tú guardas silencio. Y cuando pasan cosas en Venezuela como las que están pasando y tú con las Fuerzas Armadas, en vez de defender la Constitución, lo que haces es pisotearla cada vez más. Cuando lleguemos al final de esta historia, damos fin a la tragedia que significa Nicolás Maduro en el poder, tu inacción no solamente es que te va a convertir en corresponsable, sino que tu inacción también te va a ganar el desprecio histórico de un pueblo que va a despreciar a todos aquellos que no solamente fueron cómplices de esta tragedia, sino que además le sirvieron la cama para que millones de venezolanos no solamente tuviesen que ir del país, sino para que cientos de miles de venezolanos perdieran la vida a manos de ustedes, que han sido los más irresponsables y que han sido la peor casta política e histórica que nos ha tocado a nosotros, los venezolanos, vivir. Entonces, Padrino López, ¿hasta cuándo? Alto mando militar de las Fuerzas Armadas, ¿hasta cuándo? Ustedes son quienes hoy sostienen a Maduro en el poder, porque ustedes tienen las armas, y esas armas que son para defender al pueblo, ustedes las utilizan para amedrentar, para sostener a un dictador que lo único que le interesa es seguir engordando sus bolsillos. Y por supuesto, que se siga por consecuencia engordando los bolsillos de ustedes que se han hecho millonarios a causa de esta mal llamada revolución que llegó al poder hablando de los pobres, y a los únicos que sacó de la pobreza fue a los militantes y dirigentes del PSUV que hoy están enchufados en el gobierno. Entonces, esta reflexión, mucha gente a veces dice, bueno, pero ¿para qué hablarle a Padrino López y para qué hablarle al alto mando militar? Personas que ya están ciegas, sordas, mudas. Bueno, yo creo que todos los días tenemos que hacerlo, porque aunque ellos no vayan a cambiar,
nosotros tenemos que decirle todos los días a los venezolanos que en el rostro de ese alto mando militar está también la responsabilidad del sufrimiento de cada uno de los venezolanos. Y que cada madre que hoy llora un hijo que se fue del país, o que cada madre que hoy llora un hijo que murió a manos del AMPA, o a manos de la desnutrición, o a manos de cualquier tipo de enfermedad que no se pudo tratar en Venezuela porque no hay medicina, porque los hospitales no funcionan, tienen en Padrino López y en el alto mando militar a sus principales responsables. Y sepa usted, venezolano o venezolana que nos está viendo, que tiene que señalarlos con el dedo y que tiene que ubicarlos siempre como los responsables de esta situación, porque ellos tienen en su poder el cómo cambiar esta dinámica y el cómo hacer que quienes hoy usurpan el poder y quienes hoy violan la Constitución y quienes hoy tienen secuestrada la presidencia de la República, bueno, puedan salir de allí, y no con un golpe de Estado, porque aquí nadie les pide un golpe de Estado a los militares. Aquí lo único que le pedimos a los militares es que le den un espaldarazo y hagan respetar a la Constitución, y que las armas de la República se pongan al servicio de la Constitución. Y cuando las armas de la República estén al servicio de la Constitución y retomemos el Estado de Derecho, entonces podamos garantizar que los venezolanos podamos tener unas elecciones libres y democráticas. Eso es lo que le pedimos a las Fuerzas Armadas, y eso no es un favor, es su responsabilidad. Y cada día que pasa y cada omisión que ustedes tienen, como lo decía el diputado Ángel Medina, contribuyen a la destrucción de un país que no se va a acabar, pero que seguramente cuando lo reconstruyamos tendremos en la memoria los rostros de ustedes como los principales responsables de esta tragedia. Así que con esto me voy a despedir el día de hoy, invitándolos el próximo lunes a que nos volvamos a conectar en Radio Caracas Radio, en su programa Contigo, para que sigamos hablando y sigamos compartiendo ideas y propuestas sobre cómo salir de esa tragedia que significa Nicolás Maduro en el poder. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.